Por el acento se dan cuenta que también soy argentino, pero no crean que lo programamos nosotros. Es Camilo el que hizo 3 argentinos seguidos. Espero no aburrirlos con la charla. Mi acento es un poquito diferente de los dos anteriores porque soy del norte de Argentina, pero se nota que soy argentino igual. La charla de hoy es un tema que da para bastante, voy a tratar de mantenerme con el tiempo que me están dando acá. Y lo importante es que como ginecólogo uno diga, bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que no tengo que hacer? ¿Qué es lo que hago antes de mandar al paciente a un especialista de medicina reproductiva? Y en cierto modo usar la charla de hoy para ver como recursos de cómo proceder cuando un paciente ya viene con otros estudios, qué hago, qué repito, qué no. Entonces voy a tratar de ser bastante ordenado en lo que les estoy mostrando y ver si puedo. Ahí está. O sea, no tengo ningún conflicto de interés. Las diapositivas van a ser todas en inglés porque vivo en Estados Unidos. La práctica nuestra se llama In Vitro Ivy de Florida. Entonces tengo todo y cuando traté de hacer en español les cometí errores, hacía un montón de cosas que no me gustaban y era mucho más fácil usar las mismas charlas y actualizarlas con la información del presente y no tratar de duplicar las charlas, ¿no? Entonces por eso es en español la plática, pero las diapositivas en inglés. Y veo que también todos muestran prácticas en inglés, así que no me siento tan mal. Es importante diferenciar si uno dice que la pérdida de embarazo es cuando una paciente tiene 2 o 3 embarazos. Si es del primero o del segundo trimestre, consecutivas o no consecutivas, si es una pérdida de embarazo y una pérdida con malformación, entender cuáles son los diagnósticos que tenemos que incorporar para atender a estas pacientes y no estos algoritmos de 300 exámenes que uno hace porque desgraciadamente algunos laboratorios y otros grupos indican un montón de estudios que son innecesarios y muy costosos y al final confunden más que otra cosa. Y después, ¿cuáles son los tratamientos que tenemos que hacer en estas pacientes? La definición es 2. Hoy en día son 2 embarazos, 2 pérdidas de embarazo, no 3 como antes. Si son consecutivos o no, realmente no importa mucho, debajo de las 20 semanas de gestación. Y lo que tenemos que tener en cuenta es que si vamos a estar controlando los embarazos, los diagnósticos de embarazos con un examen de orina y da positivo y a la semana vino el periodo, que es un embarazo bioquímico, que en realidad, embarazo bioquímico necesitamos que las unidades beta suban y después bajen. Pero llamamos bioquímico a todo aquel que nos dio positivo una beta en orina y luego viene un periodo tardío, entonces fue una pérdida de embarazo. No, esto en realidad no se considera como pérdidas de embarazo recurrentes. O sea que eso podemos ignorarlos un poquitito. Tienen que ser 2 pérdidas de embarazo diagnosticadas clínicamente antes de la semana 20 de gestación. ¿Por qué se movió de 3 a 2? Porque si uno mira el riesgo de pérdida de embarazo en cualquier paciente, es aproximadamente un 10%. Si tuvo una pérdida de embarazo, puede que suba un 15, 16%. Luego sube a un 25% después de la segunda pérdida. Y después vemos cómo va 45, 54%. Y si la paciente tiene más de 35, 38, 40 años, con mayor razón. Entonces, 2 pérdidas de embarazo es más que suficiente. No hay que esperar para la tercera antes de hacer diagnósticos y tratamientos. Fecundabilidad y fecundity. Fecundabilidad es la probabilidad de embarazarse en un mes, en un ciclo menstrual. Y se usan en forma intercambiable, pero fecundity es la probabilidad de tener un hijo con vida. Lo que vemos en este gráfico es que de acuerdo a la edad materna, la probabilidad de embarazarse disminuye y el riesgo de pérdida de embarazo aumenta. O sea que estas tablas son muy conocidas en todos lados. ¿Y por qué es importante este grupo etario? ¿Dónde está el...? Cuando vemos que una paciente llega a los 35 años de edad o más, tenemos que tratarla de una manera diferente. Así como infertilidad se comienza a evaluar después de los 35 años, cuando han pasado 6 meses, no un año, desde el punto de vista de patologías con pérdidas y demás, también hay que ser muy consciente de la edad materna. Cuando vemos la probabilidad de embarazarse, cuando vemos la probabilidad de tener pérdidas de embarazo, cuando vemos la probabilidad de tener infertilidad, la edad materna es el factor número 1 a tener en cuenta, en donde tenemos que imaginarnos de que el aspecto fenotípico y la parte física no nos está diciendo cómo están los ovarios, cómo está toda la parte hormonal y anatómica. Y cuando pedimos todos los exámenes de infertilidad para ver cómo tratamos a una paciente, el factor número 1 a tener en cuenta es la edad de la mujer. Porque la fecundabilidad, el nacido vivo, los riesgos de pérdida y todo lo demás tienen todo que ver con la edad materna. Cuando uno mira una pareja, si el hombre tiene 55 años, 60 años y la mujer tiene menos de 34, uno siempre tiene que volver a la edad materna y en base a eso calcular la probabilidad de infertilidad, los riesgos de pérdidas y después todos los estudios que hacemos lo que hacen es mantienen esa tasa
o la disminuyen o aumentan de acuerdo a que sea pérdida o que sea infertilidad. Pero la edad materna es el factor más importante. Los nuevos 20 son los 30, los nuevos 30 son los 40, los nuevos 40 son los 50, pero los ovarios no recibieron el memo, no recibieron el email, y desgraciadamente lo que pasa por dentro no lo vemos por fuera. Entonces es importante siempre tener en cuenta la edad materna. Esta evaluación de la Asociación Americana de Medicina Reproductiva, que ya tiene sus años, es bastante contemporánea para lo que hacemos en medicina reproductiva, donde miramos que el factor más importante es tener en cuenta la parte genética de la pérdida de embarazo y la edad materna. Esto es sumamente importante y que después de todos los estudios que podemos hacer, que los vamos a revisar hoy, quizás más del 50% no va a tener ninguna etiología. Pero es importante descartar las que sí tienen etiología, que las podemos solucionar. Hay que tener en cuenta toda esta lista antes de ordenar ningún tipo de estudios para determinar qué es lo que corresponde a cada paciente. Es un motivo por el cual somos médicos, porque fuimos a la Facultad de Medicina, hicimos residencia, hicimos un montón de entrenamientos para determinar qué estudio pedimos en la paciente y no los 1000 estudios que alguien más nos está diciendo o todos los estudios en un libro que estuvimos leyendo. Hay que decidir qué es lo que la paciente necesita. Hay factores genéticos, anatómicos, endocrinológicos, inmunológicos, trombofilia, vamos a hablar un poquito de esto, enfermedades infecciosas, factores masculinos, y ese 50% idiopático que ya ha cambiado desde que comenzamos a hacer pruebas genéticas de los productos de concepción. Pero como una tabla de referencia es importante tener esto en cuenta para decidir qué estudios haríamos en cada una de las pacientes. Desde el punto de vista genético, alteraciones cromosómicas, los productos de concepción, si es una sola pérdida de embarazo, la trisomía es el número 1, luego poliploidía, luego monosomías, que es lo que vemos en la mayoría de los pacientes que tienen pérdida de embarazo. Si es aborto recurrente, lo que vamos a estar buscando más que nada son translocaciones, ya sea reciprocal o Robertsonian. Y es porque tanto la madre como el padre, uno u otro, ambos pueden tener alguna translocación en alguno de los cromosomas. Cuando hablamos de translocaciones, hoy vamos a ver si son recíprocas o si son robertsonianas. Depende si hubo intercambio de material entre dos cromosomas homólogos, en donde una parte del 4 está en el 15 y la parte del 15 está en el 4, entonces están balanceados. Ese paciente no tiene ningún problema más que ser portador de una translocación balanceada. Cuando esos dos cromosomas con esos dos segmentos van al huevo o al esperma, tienen que ir con la misma ubicación. O sea que no puede ir nada más que una parte, porque si no queda desbalanceado y es la causa más importante o más común o frecuente de pérdidas de embarazo o reproducción. Cuando vemos robertsoniana es cuando el centrómero se fusiona con otro centrómero en estos cromosomas acrocéntricos que tienen el cromosoma muy cercano al extremo del cromosoma. Son cosas que no importan mucho, pero es el diagnóstico más común en pérdidas de embarazo o repetición por causas genéticas. Desde el punto de vista del factor masculino, realmente no hay mucho que diga que un factor masculino severo nos va a dar mayores cantidades de pérdida de embarazo desde el punto de vista estadístico. Sí podemos encontrar estudios de todo tipo que anecdóticamente o de una u otra manera haya más incidencia porque hay más aneuploidía. Por ejemplo, si comparamos donantes de esperma con una tasa de aneuploidía de un 4 o 7% comparado con factor masculino severo, tenemos una tasa de aneuploidía mucho más alta. O sea que sí se puede considerar, pero no es motivo por el cual no puedan seguir intentando. Factores anatómicos tenemos los de la fusión del sistema mureliano, ya sea con tabiques o con dietilvestrol, que ya no se ve tanto, aunque en algunos países todavía se puede llegar a seguir encontrando úteros malformados por este tipo de influencias. Si son adquiridas, vamos a ver miomas, vamos a ver sinequias, vamos a ver adenomiosis, y los pólipos, que son un poco controversiales en cuanto a que si van a ocasionar pérdidas de embarazo o no. Acá tenemos imágenes de un útero tabicado, de un síndrome de Asherman, de un útero bicornio, y estamos viendo quirúrgicamente, no voy a perder mucho tiempo porque van a dar charla de todo esto, cómo se puede observar el útero tabicado desde el punto de vista de la histerosalpingografía, desde el punto de vista de la histeroscopía, después de la laparoscopía y la transiluminación que hacemos cuando resecamos ese útero, en donde tenemos que imitar la superficie externa del útero. Uno no va dentro del útero y trata de cavarlo de la manera normal, cuando la superficie externa es un poco cóncava. Entonces hay que siempre tener en cuenta ese aspecto. Ahora, uno puede hacer esto guiado por la laparoscopía o guiado por ecografías. A mí me gusta entrar con la laparoscopía y mirarlo al útero y de paso hacer otras cosas, si son necesarias, y asegurarme que no exista perforación. Es muy fácil perforar. Y no necesariamente con la tijera, sino con la presión de la histeroscopía. Y uno debilita la pared y de golpe se encuentra con el epiplón. Entonces hay que tener mucho cuidado. Si vemos úteros bicornios, se pueden ver exactamente igual uno u otro. O sea que no podemos usar la histerosalpingografía para determinar cuál de los dos es.
Por lo general uno hace una resonancia magnética, confirma el diagnóstico. Así todo puede ser un útero de Delfos. Entonces, cuando uno hace una laparoscopía, sabe si puede cortar, no puede cortar y qué es lo que tiene que hacer. Y acá tenemos cómo se ven las imágenes también en histeroscopía, en laparoscopías y demás. Si estamos buscando pólipos o fibromas submucosos, también hacemos lo mismo. Entonces, primero pedimos una histerosopiografía y luego decidimos si vamos a ir a abordar a este paciente quirúrgicamente, como presentaron anteriormente, prepararnos para la cirugía de la mejor manera posible, sabiendo que podemos solucionar complicaciones. Lo mismo pasa con un síndrome de Asherman, que son bastante complicados porque uno no sabe realmente si está yendo a la derecha, a la izquierda, arriba, abajo. Entonces es importante tener la laparoscopía o la ecografía transabdominal para saber dónde estamos yendo. Se me fue eso, pero era... ¿puedo volver acá? Sí, la fase lútea no se hace más. El que está haciendo fase lútea lo puede hacer por costumbre, pero realmente no es reproducible, no es fehaciente, no se usa más. Lo que sí podemos usar es decidir si queremos ayudar a la paciente y creemos que tiene fase lútea suficiente, usar progesterona 3 días después del examen de LH positivo en la orina. Hay estudios que muestran que hay beneficios si uno estudia las ciclinas glandulares E y ver cómo se mejoran y si cree que eso puede afectar o no la implantación. Se puede usar progesterona microcinada en forma vaginal, en forma oral, 3 días después de la ovulación. Y si la paciente no pierde el embarazo, sí puede atribuírselo uno a eso o no, pero es muy simple usarlo, pero no hagan más fase lútea con biopsias de endometrio y todas esas cosas. Desde el punto de vista hormonal no voy a perder mucho tiempo, pero es importante saber que la glándula tiroides esté normal en pacientes embarazadas o por embarazarse. La TSH tiene que estar por debajo de 2,5, porque de esa manera la paciente tiene suficiente hormona tiroidea para ella y para la criatura que va a entrar al útero. Diabetes tiene que estar controlada sí o sí, hiperprolactinemia puede causar defectos de la fase lútea, entonces controlémosla antes de que la paciente se embarace, con o sin pérdida de embarazo. Desde el punto de vista de trombofilias, esto da para otra charla y tiene mucha controversia. Nosotros no hacemos estudios de trombofilia o anticuerpos antifosfolipídicos, al menos que sea indicado para esa paciente. Tiene que tener por lo menos 2 pérdidas de embarazo y tiene que tener historia personal de trombofilias y no posquirúrgicas. O tener historia familiar directa de familiares de primera generación con trombofilia. Lo contrario, es uno de los primeros estudios que piden todos los ginecólogos en Estados Unidos y en América Latina. Y en Argentina, por lo menos, tengo entendido que todo el mundo tiene trombofilia y todo el mundo está en heparina. Y cuando nos vienen a ver a nosotros, tenemos que explicarles que puede haber trombocitopenia hepática, pueden morirse por sangrado y una serie de cosas. Entonces, no lo hacemos y no recomendamos hacerlo desde el punto de vista de evidencia médica. Ahora, cuando estamos mirando los factores genéticos y adquiridos de trombofilia, es muy importante reconocerlos y cuáles son los factores de riesgo que pueden probar también o provocar trombofilias luego por exceso de cigarrillo, por obesidad, por edad más avanzada o pacientes que tienen anticuerpos antifosfolipídicos. Esto es sumamente importante. Nunca tratamos al resultado del laboratorio, tratamos a la paciente. Y hay un 10 o un 20% de falsos positivos porque el umbral está bastante bajo para poder detectar todas las trombofilias. Entonces, no podemos ir a pedirle estudios de trombofilia a paciente que viene por infertilidad, porque el 10 o 20% de ellas van a tener exámenes positivos. Entonces, lean mucho al respecto, fíjense en los estudios y no usemos estudios diagnósticos que realmente no corresponden, porque si no hay que tratarlo porque el laboratorio estaba normal. Anticuerpos antifosfolipídicos, el síndrome, un criterio clínico, un criterio de laboratorio. Los clínicos obviamente son una trombosis vascular y si tienen pérdida de embarazo, ya sea 2 antes de la semana 10 o después de la semana 10 con un examen ecográfico normal, o una pérdida de embarazo, o un nacimiento prematuro de 34 semanas o menos, con preeclampsia, insuficiencia placentaria y otros aspectos. Entonces uno tiene que saber muy bien que si vamos a usar heparina subcutánea, o vamos a tratar al paciente por trombofilia, o lo vamos a calificar como que tiene trombofilia, es porque cumplen los criterios de trombofilia y de anticuerpos antifosfolipídicos. Tiene que haber 2 medidas de anticoagulante o anticardiolipina o beta-2 glicoproteína con un periodo de 3 meses de intervalo. Nadie hace estas cosas. Hacen un examen, es más, en los paneles hay como 20 estudios de trombofilias y chequean todos y si uno está normal, listo, el diagnóstico ya existe y las ponen en heparina. Podemos hablar más al respecto después de esto. Si está indicada, obviamente hay que saber tratarla. Y esta parte que está en rojo para mí es lo más importante, que es lo que no debemos hacer, porque realmente no tiene evidencia médica. No hay que usar
linfocitos paternos en inmunizar a la madre. Tampoco hay que usar inyecciones de gamma globulina materna, el uso de corticoides o prednisona o infusión intralipídica que se ve mucho en Estados Unidos ahora. Realmente no tiene sustento científico, es costoso y tiene sus complicaciones también. Fumar, obviamente, desde el punto de vista de pérdidas de embarazo, no hay un estudio que lo confirme estadísticamente, pero hay anecdóticamente estudios de pérdidas de embarazos esporádicas que pueden o no estar asociadas con fumar. Fumar no es bueno de todos modos para ningún órgano o sistema que estemos estudiando. Cocaína es no, el alcohol hay que tener mucho cuidado en no excedernos, 3 o 4 tragos por semana y cafeína no más de 3 tazas por día. Pero convengamos de que los tragos y las tazas de bebidas cafeinadas tienen mucho que ver con la cantidad que podemos consumir. O sea que es importante hacer buenas historias. 50-70% de todas las pérdidas de embarazo van a ser inexplicables. Si no hicimos estudios genéticos de los productos de concepción. Y el 50-60% de los pacientes con pérdida de embarazo recurrentes probablemente van a tener un nacimiento vivo. O sea que los pacientes, después de todo lo que estamos explicándoles, tenemos que ser bastante optimistas en cuanto a que, de acuerdo a la edad materna y de acuerdo a nacimientos previos que tuvieron, esto sí tiene bastante luz al final del túnel. Entonces es importante saber qué estudios hacer, qué estudios no hacer, cómo tratarlos, cómo no, y también darle a la paciente bastante esperanza desde el punto de vista de lo que podemos ofrecerle. El estudio de los cromosomas de los productos de concepción con microarray, combinado con el algoritmo que estuvimos viendo, pueden hacer hasta un 90% más del motivo de la pérdida de embarazo. Entonces le ponemos un rótulo. Y los rótulos pueden ser trisomía 16, trisomía 18, menosomías. Y a veces no lo encontramos porque el problema no fue diagnosticado por el cariotipo, tiene otros problemas. Pero uno puede arribar a un diagnóstico bastante certero de por qué se produce la pérdida. Entonces es importante en la segunda pérdida de embarazo obtener el producto de concepción y el trofectadermo, mandarlo a analizar y poder hacer este estudio, siempre y cuando haya acceso y no sea muy costoso. En cuanto a pacientes que van a querer hacer in vitro para transferir un embrión que sea euploideo, antes se llamaba PGD, luego PGS por diagnóstico o screening de los cromosomas, y ahora se llama PGT. Y el PGT es el estudio preconcepcional para hacer aneuploidías, M, mutaciones genéticas en uno de los padres, y SR, translocaciones o alteraciones estructurales. Entonces, cuando uno ahora habla de PGT, hay que saber que estamos hablando de estas 3 variedades, pero no tenemos que usar el PGD o el PGS. Nada, esto es más para los que hacemos medicina reproductiva, y obviamente la historia es que primero se estudiaba el cuerpo polar, luego se estudiaba el embrión de día 3 con blastomeras, pero no sabemos si estábamos dañando el embrión más que ayudándolo, porque podíamos biopsiar una célula que iba a ser embrión, una célula que iba a ser placenta, o una célula que iba a ser mosaico, o sea que no tiene sentido hacerle biopsia a un embrión en día 3. El día 5, el trofectadermo, alejado del macizo celular interno para no dañar el embrión, es lo que se usa más comúnmente. Hay otros estudios que también se pueden hacer. Y la última generación de secuencia que se usa, o microarray, nos dan bastante información acerca de los cromosomas normales o anormales en el embrión, con los dolores de cabeza que tenemos hoy en día de los mosaicos, qué mosaicos transferir o cuáles no, pero realmente no da para esta charla, y después transferencia única de embrión. Eso es lo que hacemos casi todos los que practicamos medicina reproductiva. No todos los embriones normales se implantan, y la mayoría de los embriones anormales no se implantan. Pero hay un grupo de embriones normales que tampoco se implantan. Y tampoco tenemos la respuesta para esto. Pero existe un estudio de los genes de implantación que nos ayuda a determinar cuándo transferimos un embrión. Entonces, si estudiamos el endometrio el día 5, después de empezar la progesterona en un ciclo que está siendo estimulado, y mandamos los genes a analizar, podemos saber si la ventana de implantación está desfasada o no. ¿Cuándo ese endometrio es más fértil? El día 5, el día 4, el día 6. Entonces lo llamamos al endometrio receptivo porque hicimos la biopsia progesterona más 5, y vino receptivo, los genes de implantación hicieron un pico en ese momento. O está prereceptivo o está posreceptivo respecto a la biopsia que se hizo siempre el día 5 después de iniciar la progesterona. Nosotros somos bastante obsesivos y compulsivos en cuanto a esto, a la misma hora, la progesterona, todos los días y demás, para poder reproducir después en la transferencia embrionaria con la ventana de implantación, teóricamente, el endometrio el día más fértil y el embrión con los cromosomas normales. O sea que estamos buscando de aproximarnos hasta donde más podamos. A la última palabra, ¿quién la tiene? Alguien que está ahí arriba. Y es la naturaleza, es la biología, los médicos podemos llegar hasta cierto punto, y si no reconocemos las limitaciones, estamos en el campo equivocado.
También podemos estudiar las bacterias normales del endometrio, que tienen que ser lactobacilos de más del 90%. O sea que la misma biopsia que hacemos para los genes de implantación, podemos hacer lo que se llama el EMA, que es el estudio del microbioma endometrial. Y si hay menos del 90% lactobacilos, le damos supositorios con lactobacilos después que terminó la menstruación y antes de iniciar la progesterona. Son protocolos que usamos todos los que usamos esto. Endometritis crónica, o sea, células plasmáticas, son muy inespecíficas. Cultivo de endometrio para ver qué bacterias existen. Están muy inespecíficos. Estos estudios genéticos con biología molecular pueden detectar cualquiera de estos nueve causas de endometritis crónica. Entonces ahora estamos tratando la bacteria específica que causa endometritis. Viene con la misma biopsia que estamos haciendo, así que fueron agregando genes de implantación, microbioma endometrial y ahora causas de endometritis. Ginecólogos en general, este estudio es muy importante y pueden contactar a las empresas, hay dos empresas de Estados Unidos, iGenomics y Cook, que hacen estudios de endometritis crónicas con biología molecular en donde pueden hacer la biopsia con pastillas anticonceptivas en cualquier momento del ciclo y mandar a analizar cualquiera de estas bacterias y luego tratar específicamente para no usar antibióticos de amplio espectro y seguir con problemas de endometritis crónica. En conclusiones, la evaluación de pérdidas de embarazo repetición tiene que hacerse en pacientes que tienen 2 pérdidas de embarazos o más antes de la semana 20, con los criterios que les expliqué antes. El ABC que fue el título de la charla, tiene que ver con qué es lo que hacemos y qué es lo que no hacemos. Y lo más importante desde el punto de vista de estudios es la parte de los cromosomas paternos y la parte anatómica del útero. Es lo más importante que tenemos que ver primero que nada. Entonces, si vamos a ir al A y B, vamos a estudiar con un examen de sangre los cromosomas maternos y paternos. Descartar translocaciones, porque es muy fácil saber que ese es el problema. Y luego vamos a hacer un estudio de la cavidad uterina, ya sea con un histosopiograma, sonistografía o histeroscopía. Y que no hay un tabique completo, es cuestionable si es parcial, si hay que sacarlo o no, para poder seguir adelante. Luego podemos obviamente hacer estudios de reserva ovárica, que son muy importantes porque me hablan de la edad materna, de la reserva ovárica, podemos hacer definitivamente los estudios hormonales, los estudios de anticuerpos antifosfolipídicos. ¿Cuándo vamos a hacer estudios de termofilia? Cuando están indicados. Y ya más o menos escucharon mi opinión al respecto. Y obviamente controlar el uso de drogas, de alcohol, de cafeína y demás. El estudio de los cromosomas con microarray de los productos de concepción combinados con el algoritmo que acabamos de hablar, sí nos pueden ayudar desde un punto de vista costo efectivo y también diagnóstico a poder arribar a un diagnóstico más temprano y desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista médico, desde el punto de vista de donde lo querramos ver, es más importante saber dónde estamos parados, qué es lo que no sabemos y tratar de solucionar lo que acabamos de descubrir. Desde el punto de vista de los pacientes que sí tienen trombofilia y tienen anticuerpos antifosfolípicos muy elevados, cómo tratarlos con heparina de bajo peso molecular y con aspirina de menos de 80 miligramos. Yo casi siempre consulto con los hematólogos para que hablen con estos pacientes de factores de riesgo de trombofilias en su vida en general. Hacen viajes largos, no se paran en los viajes, qué pueden hacer para minimizar las coagulopatías. O sea que no es solamente nosotros. Pacientes que realmente la tienen necesitan el hematólogo para que lo vean en forma periódica en caso de que tengan mayores factores de riesgo. Y si vamos a estar haciendo in vitro en una paciente que tiene pérdida de embarazo repetición, bueno, todos estuvieron hablando de programar la cirugía, de tener todos los requisitos previos a ir a operar a una paciente. Entonces, si vamos a ir a hacer un in vitro, entonces programemos con anterioridad si vamos a hacerle un PGTM porque tiene mutaciones genéticas, si vamos a hacer un PGT-SR porque tiene translocaciones. Es la misma biopsia con las mismas células del trofectodermo que va al laboratorio y le indicamos qué tienen que hacer. Pero si tiene mutaciones genéticas o translocaciones, tiene que generar un probe para poder detectar eso. O sea que no es tan simple. Y luego transferir un embrión único, haciéndole o no los genes de implantación y todo lo que plantean. O sea que la última diapositiva es más para los que hacemos medicina reproductiva y no hacer un ciclo in vitro, congelar los embriones y ahora preguntarnos, tendríamos que haberle hecho biopsia. O siguen con fallas de embarazo y bueno, ahora vamos a ir a hacer las biopsias endometriales. Así que plantear a la paciente, después que hicimos todo lo otro, que es lo más importante, a veces nos vienen a ver pidiéndonos todo esto de entrada, porque el doctor Google, el doctor Yahoo es lo que lo recomiendan. Entonces tenemos que situarlas desde el punto de vista educativo, cómo vamos a plantear todos estos estudios. Mil disculpas por haberme excedido el tiempo y muchas gracias por la atención.